Oye, Benito. Sí, profesor. Vamos a aprovechar que has venido con Borla Imperial para presentar un programa sobre Manco Inca. El Inca que no mancó. Efectivamente, no mancó, sino por el contrario, dirigió la resistencia andina contra la conquista española. Ah, pero el que mancó fue Juan Pizarro. No tuvo éxito Manco Inca, a pesar de que obtuvo algunas victorias en las cuales murió uno de los hermanos Pizarro. Sí. Sin embargo, finalmente se refugió en Vilcabamba y ahí estuvieron por 40 años. Oye, qué maravilla, profesor. Y acá estamos en Puruchuco, ¿por qué? Estamos en Puruchuco para presentar este programa porque la zona de Ate participó de la gran batalla que Manco Inca dio para capturar Lima. Ah, ¿la que hizo a caballo? Efectivamente, y entonces aquí hay un entierro, hay un cementerio inca, y en esos entierros hay algunos personajes que murieron combatiendo contra los españoles. ¡Ay, qué chévere! Profesor. De tal manera que Puruchuco evoca bien la última resistencia que libraron los incas contra los españoles. ¡Un panteón de los héroes! La resistencia a la decisión de Manco Inca de acercar el Cusco en mayo de 1536 fue hasta cierto punto un acto heroico, desesperado. Lo más importante es ver que siempre hubo alguien dispuesto a tomar la posta, ¿no? Cuando arribaron los conquistadores españoles, los incas estaban finalizando una cruenta guerra civil que concluía con el triunfo de Atahualpa. Se estaba cerrando un largo y sangriento conflicto que había dividido en dos bandos irreconciliables a la nobleza imperial cusqueña. Este conflicto se había iniciado cuando murieron el inca reinante, Huayna Cápac, y su sucesor asociado al trono, Ninan Cuyuchi. Ambos fueron víctimas de una epidemia de viruela que había asolado Sudamérica antigua, sembrando gran mortandad. Esta peste provenía del Viejo Mundo y había llegado a los Andes adelantando a los mismos españoles. Cuando falleció el Inca Viejo, hacía ya varios años que se encontraba en Quito gobernando el imperio desde el norte. En ese momento, la Coya salió rauda al Cusco para hacer nombrar Inca a Huáscar, su hijo predilecto. En la capital imperial, la Coya movió sus influencias en las Panacas para presentar un frente unido en torno a su hijo. Logró su cometido y el joven príncipe fue consagrado como Inca. El acuerdo distaba de haber sido unánime y, como siempre entre los incas, esta sucesión había abierto un proceso de selección del más hábil. A diferencia del mundo occidental, los incas no tenían derechos sucesorios fijos y establecidos a favor del primogénito. En el mundo andino, el soberano heredaba el trono al más político de sus hijos. Ello, normalmente, significaba alguien capaz de formar una coalición victoriosa con un grupo de sus hermanos. Suficiente evidencia como para pensar que los incas, cuando llegan los europeos en 1532, estaban en el proceso de desarrollar el concepto de nación. Al triunfar, Huáscar emprendió una reforma del Tahuantinsuyo que le costó la vida. El nuevo Inca quiso limitar los privilegios de la nobleza de sangre real. Las Panacas habían extendido enormemente su dominio. Disponían de innumerables tierras y siervos, los llamados yanaconas. Cada inca había dotado a su propia panaca y a sus aliadas de extensas propiedades y ventajas. Debido a ello, el margen de maniobra del Estado se había reducido considerablemente. Ante esta situación, Huáscar quiso una reforma que devolviera el poder al Estado central y redujera la autonomía de las familias nobles. Para esto, atacó a las momias y pidió que se redujera la concentración de recursos en los muertos. Ellos que operaban como tótem de cada familia de la alta nobleza imperial. Sus pretensiones fueron rechazadas por parte de las Panacas.
Además, una familia muy prestigiosa, vinculada nada menos que a Pachacútec, se rebeló y llamó a su hijo que estaba en el norte al mando del ejército de su padre. Este hijo llamado a la sublevación era Atahualpa. Significa que al Estado, ¿no?, le han ido quitando las mejores fuentes de recursos económicos y de recursos humanos en beneficio de, ¿no?, las panacas. Huáscar tuvo también muchos aliados, entre los que se encontraban los jóvenes nobles del imperio. Ellos estuvieron fervorosamente del lado de la reforma. Huáscar y los integrantes de su panaca, la Tupac Yupanqui, fueron obviamente el núcleo de la fuerza reformista. Huáscar representa la modernidad, mientras Atahualpa representa el sistema. Y por supuesto, el sistema es más grande que la modernidad. Lo aplastan a Huáscar. La guerra fratricida empezó con una victoria significativa de Huáscar. Los cañaris eran un grupo étnico del actual Ecuador que apoyaban a Huáscar y lograron vencer a Atahualpa en un combate. Inclusive lo detuvieron y lo encerraron. Sin embargo, esa misma noche, mientras los cañaris celebraban su victoria, Atahualpa se escabulló de prisión. La leyenda dice que se convirtió en serpiente y logró burlar los barrotes de la celda. Una vez recuperada la libertad de su jefe, el ejército inca del norte inclinó la guerra a su favor. Conducido por los hábiles generales Quisquis y Calcuchimac, los quiteños derrotaron una y otra vez a los partidarios de Huáscar. Fue una masacre. Cuando la guerra se tornaba desesperada, el Inca en persona salió del Cusco y se puso a la cabeza de sus tropas. Pero también fue vencido y hecho prisionero. Huáscar esperaba sentencia cuando Pizarro capturó a Atahualpa en Cajamarca. Esa guerra civil destrozó a los incas. Fue muy cruenta y vengativa. Deshizo las solidaridades internas que les hubieran permitido resistir a los españoles. En el Cusco, los partidarios de Atahualpa habían asesinado a buena parte de los hombres de la panaca Tupac Yupanqui, a la que pertenecía Huáscar. Otros partidarios del Inca derrotado habían huido y estaban escondidos temiendo lo peor. Por ello, cuando la noticia de la prisión de Atahualpa llegó al Cusco, hubo una explosión de alegría entre los partidarios de Huáscar. Se presentaron en Cajamarca y creyeron que podían tratar a los españoles como aliados. Francisco Pizarro alentó que los cusqueños se equivoquen y al principio les hizo grandes honores. Inclusive permitió que se corone un nuevo inca y participó de la ceremonia con alegría. Ese nuevo inca, Tupac Hualpa, y al que los españoles llamaron Toparpa, falleció envenenado pocos días después de su consagración y se tuvo que elegir rápidamente un sustituto.